Análisis político con Rubí Soriano. El partido Morena y sus aliados, entre ellos algunos reconocidos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, preparan una reforma electoral que ha sido ampliamente criticada, especialmente porque desmantelaría, así como lo conocemos, al Instituto Nacional Electoral, una de las instituciones más respetadas en el país y que ha sido clave para la alternancia democrática. Mi querida Rubí Soriano, como cada lunes, agradecidos de escucharte, esta vez para que conozcamos los riesgos de aprobar una reforma electoral a modo para Morena y para López Obrador. Mi querida Rubí, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti, a todo el auditorio. Sin duda es un gran riesgo. El país se enfrenta a una abierta polaridad política ante este riesgo de una reforma electoral que lleve a la disolución del Instituto Nacional Electoral. El tema no es menor cuando el mandatario del país se ha empeñado en arengar todo tipo de descalificaciones hacia el árbitro de las elecciones en México. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre donde las elecciones intermedias del año entrante y la cercanía del relevo presidencial en 2024 nos obligan a exigir garantías democráticas en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfrascado en una guerra de descalificaciones en contra del árbitro electoral en el país, quien hoy ya se ha amenazado por la cargada del gobierno federal que intentará doblar y comprar a diputados y senadores para que la reforma de AMLO se concrete. Resulta inverosímil, Luis, pensar que los vicios del pasado han sido superados y que hoy tenemos un gobierno impoluto, incapaz de hacer trampas y trinquetes en las urnas electorales. La desaparición del INE nos coloca en el gran riesgo de sufrir un gran retroceso democrático, donde las elecciones se vuelvan consultas de Estado al más puro estilo morenista, donde un voto cuente solo si es a favor del mandatario o de su partido. Los ciudadanos en México hoy hemos sido testigos de las recientes irregularidades suscitadas en procesos electorales, donde la mano de la delincuencia forma parte del fondeo de campañas y por supuesto que están presentes en la selección de candidatos. En México debemos desterrar los riesgos de un autoritarismo que vulnere la democracia y sobre todo nuestros derechos como ciudadanos. Las campañas adelantadas, como ya lo mencionabas hace unos momentos, que estamos presenciando, se organizan con todo cinismo y descaro desde las estructuras gubernamentales, donde la opacidad en el manejo de los recursos públicos permiten el derroche de dinero del pueblo a razón de posicionar a los ungidos del presidente. La sociedad civil se ha sumado al rechazo de la oposición hacia una medida que sin duda tiene tintes autócratas y que restaría aún más credibilidad a los procesos electorales en México. La demagogia presidencial está a tope para empujar una reforma trastocada por el interés de favorecer a un solo partido, en este caso a Morena, torciendo y aniquilando de facto la función que debe tener un árbitro electoral. La batalla no es menor y el país está fragmentado en una crisis política que advierte serios reveses para el bando gubernamental y también para los opositores. Las cúpulas políticas, Luis, resultan incapaces de hacer frente a un debate que urge involucrar a una sociedad que quiere opinar y diluir como un hecho la palabra presidencial. Hace unos días, la no primera dama Beatriz Gutiérrez decía que algunos se sienten dueños del INE, frase que fácilmente le podemos revirar al decirle que otros y otras se sienten dueños del ejército. La propuesta contenida en la reforma de elegir a los consejeros electorales vía una consulta popular ciudadana abre el riesgo de incrustar en el máximo órgano electoral a militares, delincuentes y, por supuesto, esquiroles presidenciales que solo carguen los dados a favor de los resultados electorales que convengan al gobierno en funciones. Estamos frente a una disyuntiva en la democracia mexicana. No solo bastan marchas, se necesita actuar en consecuencia y frenar la posibilidad de una autocracia, por supuesto, disfrazada. Hoy la izquierda presidencial pretende disfrazar esta reforma en una intentona para darle a nuestro país el riesgo de perder esa autonomía para elegir a nuestros gobernantes en las elecciones democráticas. Hasta aquí el análisis, Luis.
Mi estimada Rubí Soriano, sin duda alguna para personas como tú y como yo de nuestra generación que pues tuvimos incluso la oportunidad muy jóvenes a nuestros veintitantos años de comenzar a reportear, pudimos ser testigos de este cambio, pudimos ser testigos de la nueva forma de administrar el voto popular de un 1988 que para mí fue significativo, sigue siendo muy significativo tras el robo, hay que decirlo así, el robo de la elección por parte del gobierno federal, que en la figura de Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, pues apagó las computadoras, simple y sencillamente porque Cuauhtémoc Cárdenas y la opción de izquierda iban a ganarle, muy probablemente a Carlos Salinas de Gortari. Ese Manuel Bartlett, que hoy sin duda alguna es una de las figuras más relevantes de la 4T. Fíjate nada más, los dinosaurios del PRI gobernando en Morena, amiga mía. Pero aquí lo que yo quisiera precisar es recordarle a la gente lo que significaba que el gobierno llevara las elecciones desde la Secretaría de Gobernación. Podían apagar las computadoras y hacer cambios. Todavía, mi estimada Rubí, especialmente los organismos electorales estatales y municipales, hay mucha duda sobre la mano que meten el partido en el poder o los gobiernos locales para entonces tergiversar los resultados. Habría mucho que revisar, sin duda, Rubí, pero para que el partido en el poder no se valga de la infraestructura gubernamental y no se valga del dinero de empresarios y hasta del crimen organizado, amiga, para comprar votos. Esa es la reforma electoral que yo quisiera ver, pero lamentablemente es la que menos les interesa. Les interesa controlar por completo a los integrantes del organismo electoral. De acuerdo contigo, Luis, y estamos en una coyuntura donde es importante decir que por supuesto que se antoja una reforma electoral en los términos de las democracias actuales, donde hay que adecuar el voto, donde tenemos que pensar en un voto electrónico, donde tenemos que revisar padrones, agilizar, es decir, reforzar una democracia, no vulnerarla. Ujú. Y tenemos hoy un ejemplo inmediato de lo que está ocurriendo en Brasil tras el triunfo de Lula da Silva. Me parece que ya las denuncias, las impugnaciones tan graves se están presentando. ¿Por qué? Porque también hace falta que las democracias que hoy exhiben triunfos tan arrolladores, bueno, pues demuestren una transparencia, una legalidad en los votos. Y yo creo que con esto no estamos peleados con esta parte de instaurar pues situaciones y medidas que vulneren los derechos de un ciudadano para emitir un voto, que nos quiten un árbitro electoral y sobre todo las garantías de tener la transparencia en una elección. Creo que eso lo tenemos que defender y resulta realmente pues Ujú. incongruente que de pronto se Completa. cuestionen los recursos para un organismo que es el juez en las elecciones cuando se están derrochando miles de millones de pesos del erario público en proyectos que están parados, que son grandes elefantes blancos. Ahí tenemos el aeropuerto, ahí tenemos Dos Bocas, el Tren Maya. Me parece que eso resulta incongruente frente a la necesidad de fortalecer la democracia en México. Es una total incongruencia, mi querida Rubí Soriano. Por eso te recordaba el 1988, porque todo lo que vemos en las elecciones, urnas transparentes, tinta indeleble, toda la credencial para votar con fotografía, todo eso fueron propuestas de la izquierda, Rubí, para que no se pudieran robar las elecciones. Urnas transparentes, pues para que supiéramos que no estaban rellenadas, la tinta indeleble para que no dieras varias vueltas en la misma casilla votando por el partido en el poder. Todo se hizo a partir de la demanda de la izquierda porque no se violaran los resultados electorales y hubiese transparencia. Echar para atrás, mi querida amiga, es un retroceso terrible para todos nosotros, es perder derechos. Y mira, ahora que mencionas a Brasil, escuchaba a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, porque estuvo en la reciente elección como invitado especial por el organismo electoral brasileño, y en el país sudamericano pasó exactamente lo mismo, nada más que del lado de Bolsonaro, utilizando hasta groserías en contra de los integrantes del organismo electoral brasileño, el presidente de ese país completamente en contra, pidiendo su desaparición. Mira, Rubí, las terribles coincidencias de la vida que me hacen ver desde mi punto de vista que estamos ante un gobierno de derechas, ultraconservador, militarista, medio fascista, más parecido al Bolsonaro
que a Lula da Silva, mi querida amiga. De acuerdo, Luis, me parece que ese análisis que acabas de hacer es muy puntual, porque no eres el único que lo ha comentado. Sí, de pronto estamos en México con una izquierda, entre comillas, disfrazada, que tiende más a la derecha que Claro. realmente a una izquierda. Claro, sin duda alguna. Y también hay que recordarle a la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, que su tesis en la licenciatura de comunicación aquí en la Ibero Puebla, ella habló de los medios de comunicación en las leyes electorales federales. Fíjate, o sea, vaya que conoce el tema de la primera dama y lamentablemente, pues bueno, columpiándose va prácticamente en vaivén en el discurso de su esposo, el presidente de la República. Lamentable desde todos los puntos y sin duda alguna el llamado a la ciudadanía para que defendamos al INE, que es la única garantía que tenemos de gobiernos transparentes y democráticos. Así llegó el actual, hay que defender que el próximo sea de la misma manera, no por el partido, no por el personaje, por nosotros, nosotras, nosotres, los ciudadanos. Mi querida Rubí Soriano, como siempre agradecidos, ya este tema nos dará para mucho después. ¿Dónde te hallamos, amiga? En todas las redes sociales, como Los Alquimistas del Poder y también como @rubisoriano. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.